Vamos con ejercicios entonces. Vamos al pizarrón. Sí. Ya, deberíamos estar viendo el pizarrón ya. Primera pregunta, una pregunta de continuidad. Determina los valores de A y B en los reales para que la función, esa función que está ahí, que está por tramos, sea continua en todos los reales. ¿Ya? Después del control uno, un par de compañeros que me hicieron preguntas por mail. Y la verdad es que quedé un poco preocupado porque como que tenían errores conceptuales en cuanto a la continuidad. Así que aquí, como esto vuelve a entrar, puse algunos ejercicios de continuidad que sean más o menos emblemáticos. A ver, ¿qué es lo que importa acá? Nos piden que la función f sea continua en todos los reales. ¿Qué significa eso? Que cuando yo calculo límites de esta función, eh, básicamente yo puedo llegar y reemplazar. Y eso lo cumplían un montón de funciones. Polinomio, eh, cociente entre polinomios, si es que no se indefinen, funciones trigonométricas, eh, no sé, la exponencial, el logaritmo. Todas esas funciones son continuas porque cuando calculo el límite de esa función, es el valor de la función hacia donde tiende el límite. ¿Ya? Entonces, las grandes preguntas están en estas funciones por tramos. ¿Ya? Si yo quiero que esta función sea continua en todo R, primero reviso cada tramo. ¿Ya? En ese tramo, esa función, que es una constante por una trigonométrica, esa función es continua. Si yo reviso ahora esta función, también es una trigonométrica por una constante más otra constante, sigue siendo función continua. Y si reviso la otra función, también es función continua porque es una trigonométrica. Si yo calculo, por ejemplo, límite cuando x tiende a, no sé, a pi del coseno de x, es coseno de pi. ¿Ya? Es una función continua. Entonces, en cada tramo, por separado, todo va bien. Y eso uno lo anota. En cada tramo, f es continua, eh, por ser funciones trigonométricas. Puede argumentarlo así. Por ser funciones trigonométricas. O por álgebra de continuas, también es una frase que uno suele escribir acá. Ya, eso. En general, ¿ya? Ahí tenemos que en cada tramo por separado la función es continua. Entonces, ¿dónde está el peligro? Como hay tres tramos, nosotros podríamos tener la siguiente situación mala, que tengo una función continua por acá, después otra función continua por aquí y otra función continua por acá. Y en los tramos donde se pegan los tramos, a lo mejor no coinciden. Ya podría tener esa situación, que en cada pedacito yo tuviese una función continua, pero que esos pedacitos no se pegan para que quede continuo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del ejercicio. Hay que encontrar A y B eh, particulares, así especiales, para que efectivamente esto no pase y se peguen y las funciones se peguen bien. Pues me quede una situación así. Ahí después, no sé, en esta nos quede algo así. Eso es lo que andamos buscando, y que me quede toda la función continua. Ya sin hoyitos, sin saltos, todo normal. ¿Ya? Esa es la lógica en general. Entonces, ¿dónde están los problemas? En estos valores. Ya yo necesito que cuando el x se acerque al menos pi medios, la función sea continua, y cuando el x tienda al pi medios, también la función sea continua. Esos son los dos valores de x que hay que revisar. ¿Ya? Entonces, ahora revisamos voy a ponerle acá, caso 1, ¿qué pasa en x igual a menos pi medios? Entonces, claro, como tengo funciones por separado, a la izquierda del primero y a la derecha del pi medios, entonces tengo que hacer límites laterales.
calculamos el límite, vamos a hacer límites laterales. Límite lateral. Entonces, límite de cuando x tiende al menos pi medios, pero por la izquierda primero, de mi función, voy al tramo que está a la izquierda del primero, del pi medios, perdón. A la izquierda del pi medios. ¿Qué está a la izquierda del pi medios? Aquí. Ahí está el tramo que está a la izquierda del pi medios, así que la función vale eso. Por ende es menos 2 seno de x. ¿Ya? El menos 2 sale del límite y me queda el límite de seno de x, y esa es una función continua, entonces para calcular puedo llegar y reemplazar el menos pi medios, así que todo esto me da menos 2 por seno de menos pi medios. ¿Ya? Como seno es impar, una función impar, puedo sacar el menos afuera, me queda 2 seno de pi medios, y seno de pi medios es seno de 90 grados, es 1. Así que todo esto nos da 2. Eso nos dio por la izquierda. Ahora vamos por la derecha. Ahora límite, cuando x tiende a menos pi medios, pero ahora por la derecha de mi función. A la derecha del menos pi medios. Entonces a la derecha del menos pi medios tenemos ahora este tramo. Ahí están los x que están a la derecha de menos pi medios. Y por ende la función se traduce así. Así que hago límite cuando x tiende a menos pi medios, esta vez por la derecha, de a por seno de x más b. ¿Ya? Propiedades del límite, puedo separar el límite en la suma, las constantes salen, así que esto es lo mismo que a por el límite cuando x tiende a menos pi medios por la derecha, de seno de x, más el límite de b, que es una constante, así que sigue siendo b. ¿Ok? Por ende, acá como es función continua, reemplazo el menos pi medio, me queda seno de menos pi medios, que es menos 1, y en total me da, todo esto nos da menos a más b. ¿Ya? Seno de menos pi medios es menos seno de pi medios, así que menos 1. Ya multiplicado por a me da menos a, y después le sumo b. ¿Ya? Entonces, para que la función sea continua, uno de los requisitos es que el límite exista. ¿Ya? Entonces, eh, entonces yo hago, para que f sea continua en menos pi medios, en x igual a menos pi medios, necesariamente ese límite tiene que existir, ¿sí? Y además tiene que ser igual al valor de la función. Entonces menos a más b tiene que ser igual a 2. Esos dos límites que calculé tienen que ser iguales. Ya, así que ahí tengo una ecuación. Y además tiene que ser igual al valor de la función en menos pi medios. ¿Cuánto vale la función en menos pi medios? Aquí está. Cuando x vale menos pi medios, la función vale eso. ¿Ya? Entonces, tiene que ser igual también a la función en menos pi medios. Ya, pero la función en menos pi medios da 2. Es reemplazar el valor menos pi medio en la función, y es lo que hicimos para calcular ese. Así que estamos súper bien. ¿Ya? Llegamos a esta ecuación. ¿Ya? Llegamos a esa ecuación que está ahí. Ahora vamos con la otra condición. Además, queremos que sea continua en el otro valor donde se separan los tramos. Así que vamos a revisar ahora en pi medios. Entonces voy a abrir pizarra acá. Que no se quede pegada, por favor. Se quedó pegada. Denme 2 segundos. Déjenme abrir de nuevo esto. ¿No? Ahora deberíamos estar viendo el pizarrón otra vez. Entonces, caso 2. Caso 2, ahora
nos preocupamos del caso cuando x vale pi medios. Vamos a ver si f es continuo ahí. Para que f sea continuo ahí, entonces los límites, de nuevo revisamos límites laterales. ¿Ya? Y ahora hacemos límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de mi función. A la izquierda del pi medios, voy a devolver a la función, estamos en este tramo. Ahí están los x a la izquierda del pi medios. Entonces, esa función, a por seno más b. Entonces, esto es el límite cuando x tiende al pi medios, ahora por la izquierda. Perdón, no puse la función. La función es a por seno más b. Y lo mismo de antes. Propiedades del límite, reemplazamos en seno, esto nos da a por seno de pi medios más b, y seno de pi medios es 1. Así que esto es a más b. Y ahí lo tenemos por la izquierda. Y por la derecha, cuando x tiende a pi medios, ahora por la derecha, ahí está el signo más que representa eso. Entonces, por la derecha del pi medios, ahora tenemos la función coseno. Y ahí coseno es función continua, entonces, para calcular el límite, cuando x tiende a pi medios por la derecha, solamente es llegar y reemplazar. Entonces nos da coseno de pi medios, y eso es 0. ¿Ya? Coseno de 90. ¿Ya? Y para que la función sea continua, para que f sea continua en el pi medios, en x igual a pi medios, necesariamente tienen que pasar dos cosas. Esos dos límites laterales tienen que ser iguales. Entonces a más b tiene que ser igual a 0. Ahí están los dos límites laterales. Y además ese resultado tiene que dar igual que la función en el punto, que f en pi medios. Entonces uno va a la función en pi medios. Aquí está el valor x igual pi medios. Así que vale coseno de pi medios. Pero eso ya lo calculamos. Coseno de pi medios es 0. ¿Ok? Así que claro, llegamos ahora a esa ecuación. ¿Ok? Y ya, entonces tenemos esas dos ecuaciones. Para que sea continua en los dos valores, entonces al mismo tiempo, en el caso 1 y el caso 2, al mismo tiempo, debe cumplirse este sistema. Por un lado yo tenía que el menos a más b tenía que ser 2, menos a más b tiene que ser 2, y además a más b tiene que ser 0. Ya nos queda como un mini sistema de ecuaciones. Ya se puede, ahí puede sumar las dos ecuaciones y le queda que 2 veces b es igual a 2, por ende b es igual a 1, y ahí tengo uno de los valores pedidos, y si lo reemplazo en alguna de las dos ecuaciones, voy a llegar a que a más 1, por ejemplo en la segunda, a más 1 es 0, por ende a es menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí tengo la continuidad en ambos valores, ¿ya? En el menos pi medios y en el pi medio, con esos valores de a y b. Entonces, ¿ya? De esta forma, el límite cuando x tiende a menos 2 de esta g coincide con el valor de g en la función. Entonces g es continua en x igual a menos 2. ¿Ya? Es una extensión de mi f. En otros valores vale lo mismo que f, ¿ya? Pero le estoy agregando el caso x igual a menos 2. ¿Cuánto va a valer ahí? El mismo valor del límite, para que se cumpla esta igualdad. Pues esta es la definición de ser continuo. ¿Ya? No me sirve poner, por ejemplo, aquí no me sirve haber puesto un 3, ¿ya? Porque el límite me estaría dando 2, pero el valor de la función me estaría dando 3. Y ahí no tengo continuidad. No me queda igual, no me queda esa igualdad. ¿Ya? Así que
Por eso le ponemos acá el mismo valor del límite. Y eso se llama entonces reparar la función. ¿Ya? Arreglamos el caso que sí se puede reparar. ¿Ok? Eso. ¿Dudas, consultas con este tipo de ejemplos? Discontinuidades reparables e irreparables. Yo tengo la duda de cómo se elige G, o sea, el, la función, en este caso el 2, cómo se elige eso como rápido. Lo único que hay que fijarse es que cuánto te dio el límite. Cuando hice acá en el último punto, cuando hice el límite, cuando x tiende a menos 2, el resultado te dio 2. Entonces, ese es el límite. Eso sería el lado izquierdo de esta igualdad. Ahí está, 2. Entonces, para que te quede la función nueva que estás definiendo ahora, para que te quede continua en el x igual a menos 2, necesitas definir la función aquí como 2. Para que ahora, perdón, esto es menos 2. Ahí. Para que ahora este valor que está a la derecha te quede 2 también y se cumpla esa igualdad. ¿Sí? El mismo valor del límite que calculaste antes, debes ponerlo en tu función. Acá. Ah, ya, ya. ¿Sí? Entonces, el resultado del límite es el número que dijo. Claro, porque con eso se cumple esta igualdad que está acá. ¿Sí? Te quedan los dos casos 2, tanto el límite como el valor de la función, que es lo que estás poniendo aquí. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. De nada. Y ahí tenemos entonces uno eh, de reparación de funciones, por decirlo así. ¿Ya? Típico ejemplo también. Última cosa, último aspecto de continuidad, antes de pasar a sucesiones y series. Eh, Teorema de Bolzano o teorema del valor intermedio, como quieran pensarlo. Estos ejemplos donde hay que encontrar alguna solución de una ecuación en un intervalo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basaba esto? En este teorema, ¿ya? Teoremas de continuidad. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Si usted tiene una función continua en un intervalo donde se cumple esta desigualdad, esta desigualdad lo único que dice es que la función tiene signos distintos en los extremos del intervalo. ¿Ya? Puede ser que f en a sea positivo y f en b sea negativo. Por eso que la multiplicación me da menor que 0. ¿Ya? Y puede ser viceversa. ¿Ya? Puede ser que la función en a de negativa y la f en b de positiva. Funciona igual. ¿Ya? El punto es que si eso es así, entonces existe un valor entre medio del a y el b, que lo ponemos c generalmente, tal que f de c es 0. ¿Ya? Eso es lo que nos sirve para resolver eh, estos ejercicios donde solamente hay que mostrar que existe una solución, tiene una solución. ¿Cuál solución? Ni idea. Solamente quiero mostrar que existe una. ¿Ya? Entonces, solución. Aquí todo radica en demostrar que se cumplen los requisitos para hacer Bolzano. Entonces, lo primero, sea f de x la función que está al lado izquierdo de la igualdad. 6x cubo menos 2x cuadrado más 5x más 6. Esa es mi función. Esa función es continua. ¿Ya? Eh, es continua en todo R. ¿Ya? En todo R. Nosotros necesitamos que sea en el intervalo, ¿ya? Pero es continua en donde sea. ¿Ya? Porque es un polinomio. F es polinomio, los polinomios son todos continuos. ¿Ya? Es el primer requisito. Check a la primera parte. Y después agarro el f, lo evalúo en menos 1. Entonces reemplazo un menos 1, me va a quedar menos 6, menos 2, menos 5, más 6. O sea, esto me da menos 7. Y después lo tomo en 0, esos son los dos extremos del intervalo que está acá. Y en 0 da 6, ¿cierto? Es 6, 0, menos 0, más 0, más 6. 6. Y me dio con signos contrarios, ¿ya?
Eso quiere decir, si me dio con signos contrarios y es una función continua, ¿ya? Como 0 está entre medio del -7 y el 6, significa que 0 está entre medio de f en -1 y f en 0. ¿Sí? Y como es continua, se cumple todo lo de Bolzano. Por lo tanto, por Bolzano, existe un valor C entre medio del -1 y el 0. No sé cuál es el valor C, no tengo idea. Pero tiene que haber uno donde f en C me dé 0. Efectivamente, como el 0 está entre medio de las dos imágenes, entonces tiene que haber un valor entre medio cuya imagen sea el 0, porque la función es continua, no se salta ningún valor. Así que existe una C tal que f en C me da 0. ¿Ya? Aquí debería haber puesto tal que. ¿Ya? Tal que esa función entonces en C me da 0. Y eso es lo que ando buscando, si la función es el polinomio. ¿Ya? Entonces existe una raíz, existe C, solución o raíz de lo que estaba escrito arriba. Eso era lo que yo buscaba arriba. ¿Ya? Algún valor de X eh, donde reemplazo en lo que está a la izquierda y me da 0. Listo, eso es. ¿Ya? Esa C me piden que esté dentro del intervalo. ¿Ya? Eso. Y eso es todo. Ya no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que entender bien el teorema, cómo funciona, cuáles son los requisitos que debo revisar. Que sea continuo en el intervalo y que los signos en los extremos del intervalo me den distintos. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Consultas con este ejemplo? ¿No? Ok, pasemos entonces a el tema de sucesiones y series. Esto es lo más novedoso de este certamen. Ya, démosle. Ya, primer ejemplo, una sucesión media rara. Ahí. Sea a sub n esa expresión, un medio a la menos 1 elevado a n por n. Todo esto es el exponente, todo eso que está ahí. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Ya hay distintas afirmaciones, hay que ver cuál de ellas es verdad o no. ¿Ya? Me hablan de cotas superiores, de cotas inferiores, de subsucesiones que son decrecientes, etc. ¿Ya? ¿Qué haría yo en un ejemplo así? Solo por curiosidad, para tener alguna idea de cómo son los números de la sucesión, yo puedo escribir algunos términos. ¿Ya? Por ejemplo, si n es igual a 1, usted reemplaza un 1 en las n, aquí arriba le queda menos 1 a la 1, que es menos 1, por 1. O sea, todo en total le da un medio a la menos 1. ¿Ya? Eso es lo mismo que escribir 2. ¿Cierto? Cuando el n vale 1, toda esa expresión da 2. Cuando el n vale 2, reemplazo arriba, menos 1 a la 2 da 1, y multiplicado por 2, 1 por 2, 2. Entonces esto nos da un medio a la 2. O sea, nos dio un cuarto. Lo mismo con los demás. Cuando n vale 3, y uno se va dando cuenta que la gracia de este término, el menos 1 a la n, es que para los n pares me da negativo, perdón, me da positivo, y para los n impares me da negativo. Entonces, por ejemplo, cuando n es 3, este un medio va a quedar elevado a menos 3, porque el n es impar. Pero cuando el n sea 4, va a quedar el un medio elevado a 4, par. Así que ese menos 1 a la n da positivo. ¿Ok? Y ese es el comportamiento de los términos. Después viene el un medio a la menos 5, después viene el un medio a la 6, etc. ¿Ya? Así que, ¿cómo van dando los números? Los que son con negativo en el exponente hacen que se dé vuelta el un medio y me quede un 2 elevado a algo.
O sea, aquí me queda un 8, 2 elevado a 3. En la siguiente me queda un medio a la 4, 1 partido en 16. En la siguiente me queda 2 elevado a 5, que es 32, ya sí. Después un medio a la 6, eso es 1 partido en... ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. Ya sí. ¿Ya? Así que ahí tengo como un muestreo nomás de cómo son los términos, para tener alguna idea si es que las afirmaciones que están ahí son correctas o no. Como las preguntas son con alternativas, ustedes no siempre necesitan demostrar las cosas, pero tener una idea de si están bien o no. Demostrar las afirmaciones acá no es necesario en una prueba como la que estamos teniendo. Entonces, dice que 2 es una cota superior para la sucesión. ¿Qué significa eso? Que el 2 debería ser mayor o igual que todos los términos de la sucesión. ¿Ya? Falso, ¿cierto? Falso, porque claramente el 8, el 32, y de ahí va subiendo en algunos términos, esos son más grandes que 2. Así que el 2 no puede ser una cota superior para mi sucesión. ¿Ya? Falso. No le puede ganar a todos los términos de mi sucesión. Afirmación 2. 0 es una cota inferior para mi sucesión. ¿Ya? Eso significa que 0 tiene que ser menor o igual que los a sub n para todo n. ¿Ya? Y sí, ¿okay? Todos los términos que me están dando acá son positivos. No hay forma de que me quede negativo. ¿Ya? Así que sí o sí el 0 tiene que estar antes. ¿Ya? Por lo tanto es verdadero. Aquí, verdadero. ¿Ya? Y la 3 quizás es la más interesante, porque en la 3 dice, para los n pares, o sea, para n igual 2, para n igual 4, para n igual 6, etc., A sub n es una subsucesión estrictamente decreciente. ¿Ok? Y uno revisa los números y parece que sí. Un cuarto, 1 partido en 16, 1 partido en 64. El número completo, la fracción completa cada vez es más chica, tiene denominador cada vez más grande. ¿Ya? Así que esto es verdadero. ¿Ya? Aquí lo único que me preocupa nomás es que ustedes tengan la seguridad absoluta de qué es lo que pasa después. ¿Ya? Como que para otros términos que esto en realidad siga bajando. ¿Ok? Si no tienen la seguridad, tendrían que hacer una demostración para saber si es que bajan o no. ¿Ya? Eso sería tomar para los n pares, podemos ponerle 2K. ¿Ya? Cuando n es 2K, demostrar que si yo cambio la sucesión, un medio, y cambio los n por 2K, me queda menos 1 a la 2K por 2K. ¿Ya? Esto es lo mismo que escribir S menos 1 a la 2K, desaparece, siempre me va a dar positivo. Así que esto es lo mismo que un medio a la 2K. Y es lo mismo que escribir un cuarto a la K. ¿Ya? Es un medio al cuadrado y después elevado a K. ¿Ya? Esa sería mi sucesión de los términos pares. ¿Sí? Si se fijan, cuando el K empieza a moverse 1, 2, 3, 4, empiezo a generar estos términos. Entonces aquí tendría que demostrar, si yo quiero demostrar efectivamente que es decreciente, tengo que demostrar que un A sub K siempre es menor que un A sub K más 1. ¿Ya? Y eso es fácil de demostrar. ¿Ya? Lo voy a hacer acá porque es muy cortito, es muy breve. Te voy a restar, pues voy a hacer el A sub K más 1 y lo voy a restar con el A sub K. Si eso me da positivo, estoy bien en la desigualdad. El A sub K más 1 es más grande. ¿Ya? ¿Y quién sería A sub K más 1? Sería un cuarto a la K más 1. ¿Y quién sería A sub K? Un cuarto a la K. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo factorizar. Puedo factorizar un cuarto a la
Perdón, estoy escribiendo esto al revés. Estoy preguntándome si es decreciente. Sí, decreciente, perdón. Al revés. Al revés. Si es decreciente, un término anterior tiene que ser más grande que un término siguiente. Es decreciente, ojo. Entonces factorizo el un cuarto a la k y adentro me queda un cuarto menos 1. ¿Ya? Y obviamente este tipo siempre es positivo porque es un exponencial. Siempre las exponenciales me dan positivas para cualquier k. Y aquí un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos, que es negativo. Así que en total me da negativo. ¿Ya? Si me dio negativo, entonces el a sub k más 1 es más chico que el a sub k. ¿Ya? Que es la misma relación que escribí acá, pero la escribí al revés, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Sí? Así que es estrictamente decreciente. ¿Ya? Para cualquier término donde tengo esa subsucesión, ¿cómo elegí la subsucesión y no la sucesión completa? Porque elegí los pares. Ahí lo hice. ¿Ya? Y reemplacé eso en la sucesión. ¿Ya? Entonces me dio la forma de esta subsucesión. ¿Ya? Son un cuarto elevado acá. Esos son los tipos que están en las posiciones pares. ¿Ya? Y aquí demostré, y ahora sí estoy súper seguro de que la función es estrictamente decreciente sin necesidad de imaginarme los términos que vienen después. ¿Ya? Si yo no hago esta demostración, es un acto de fe nomás. Es como decir, ok, un cuarto, un 16avo, un 64avo, de ahí para adelante tienen que seguir bajando. Eso es un acto de fe. ¿Ya? Y usted puede contestarlo con ese acto de fe, está bien. ¿Ya? Pero si quiere convencerse, entonces haga esa pequeña demostración. ¿Mm? Eso, chicos, ¿alguna duda con este ejemplo? ¿Algo que quieran preguntar? Cuando dice cota, se refiere no al número de sucesión, sino que a dos como resultado o a cero. Claro, claro, cuando uno busca una cota, tú tienes tu sucesión completa, ¿ya? Y estos son los términos de la sucesión, no la posición, ¿sí? Son los números, los términos. Y si el 2 hubiese sido cota superior, significa que el número 2 es más grande o igual que todos los números de tu sucesión, ¿ya? Y cosa que es falso, ¿cierto? Hay un 8 metido ahí, no puede ser. Pero son los términos, está bien, eso. No la posición, los términos. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Perfecto. Ya, vamos con otro. Ya, un problema de planteo, ya, vamos a ver de qué materia es. Primero leámoslo y de ahí descubrimos la materia. ¿Ya? Dice, se deja caer una pelota de tenis desde 8 metros por una ventana sobre una superficie plana. ¿Ya? Entonces, suponemos, no sé, voy a hacer un esquema bien básico. Ahí está el suelo y se supone que la pelota se deja caer desde 8 metros. ¿Ya? Ahí está. Por una ventana sobre una superficie plana. Ya. Cada vez que la pelota toca la superficie, después de caer, esta rebota a una altura de 3/5 de la altura anterior. Ya, entonces, la pelota primero cayó, ¿cierto? Y después sube, ¿ya? Pero sube 3/5 de lo anterior. O sea, voy a hacer como acá el esquema al lado. Va a subir y esa altura va a llegar hasta ahí, por ejemplo, y ahora va a ser 3/5 de 8. 3/5 de 8, o sea, 3/5 por 8. ¿Ya? Y de ahí vuelve a caer. De ahí baja de nuevo, baja a la misma altura, ¿cierto? Vuelve a rebotar, ¿ya? Pero cuando ahora sube de nuevo al rebotar, tiene que ser 3/5 de lo anterior. O sea, es 3/5 de 3/5 por 8. ¿Ya? Y después vuelve a bajar. Sube, uy, perdón, que tengo desenchufado esto. Ya, ahí sí. Baja de nuevo,
baja de nuevo, y cuando sube otra vez, vuelve a ser 3/5 de lo anterior. O sea, es 3/5 por 3/5 por 3/5 por 8. Y así. Eventualmente, esto sube, baja todo el rato y termina, de alguna forma. ¿Ya? Esa es la lógica. Y la pregunta dice, usando series, determina la distancia total recorrida por la pelota hasta detenerse. ¿Ya? En algún momento se tiene que quedar ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me piden calcular las distancias nomás, la distancia que recorrió. ¿Ya? Primero bajó acá y en todos los siguientes pasos subió y bajó, subió y bajó, subió y bajó, todo el rato. ¿Ya? Entonces, como una sucesión. ¿Ya? Tengo aquí un 8, esa sería la distancia en ese caso. Lo que recorrió acá sería 2 veces 3/5 por 8. ¿Ya? Lo que recorrió acá sería 2 veces, 2 porque sube y baja, esa es la idea, de 3/5 al cuadrado por 8, ¿sí? Y sigo con todos los demás términos. El siguiente sería 2 veces 3/5 al cubo por 8, y así. Esa es una sucesión, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que sumar? Lo que me están pidiendo, la distancia total, pongámosle D, va a ser el 8 más toda una suma de todos estos términos, de ahí para adelante, ¿ya? Y es una sucesión de la cual yo puedo encontrar su término general, ¿sí? Todos los que están de aquí para adelante son puros A sub n, ¿ya? Donde tengo que elegirlo bien, yo voy a escribir acá mi término general, ¿ya? Por ejemplo, en todos los términos hay un 2 por 8, hay un 2 y un 8, en todos los términos. Entonces hay un 16, ¿ya? Y después hay que multiplicarlo por potencias del 3/5, ¿sí? Entonces, en la primera posición, el 3/5 está elevado a 1, en la segunda posición está elevado a 2, y así. Entonces, 3/5 a la K, ¿ya? Eso sería mi A sub K, ¿ok? En cada posición, ese sería lo que recorrió la pelota, ¿ok? Entonces tengo que sumarlos todos. Tengo que sumar desde K igual 1 hasta infinito. Puede ponerle K o puede ponerle N, eso da un poco lo mismo. Yo le pongo K porque vamos a hacer el cálculo ahora. Desde K igual 1 hasta infinito de mis A sub K, ¿ya? O sea, esto es 8 más. Tengo que calcular esta serie. ¿Cómo se calculaba una serie? Hay que hacer el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria hasta n, ¿sí? Esa n yo quiero que se vaya a infinito, de k igual 1 de mis a sub k. Entonces son 16 por 3/5 a la k. ¿Ok? Y calculamos, hay que hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Eh, Puedo sacar el 16, las constantes salen de las sumatorias y salen de los límites. Así que el 16 lo puedo dejar fuera de todo. ¿Ya? El límite cuando n tiende a infinito. Y esta suma es una suma geométrica, de 1 hasta n. ¿Cómo se hacía una suma geométrica? El resultado siempre es 3/5 elevado a n más 1 menos 3/5 elevado a 1, ¿sí? Ese n más 1 es por esa n, siempre es n más 1, y ese 1 es por de dónde parto, desde el k igual 1. ¿Ya? En las sumas geométricas puede partir desde donde sea. Y acá abajo hago un 3/5 menos 1. Esa es la fórmula. ¿Ya? Y le calculo límite a todo esto. Entonces todo esto es 8 más 16 por, voy a escribir un poquito mejor esa fracción que está ahí. Puedo factorizar por 3/5. Adentro me queda 3/5 a la n menos 1. ¿Ya? Y acá abajo tengo 3/5 menos 1, que eso es menos 2/5. Entonces todo esto está dividido por menos 2/5. Ya se van los quintos
y me queda menos 3 medios. ¿Sí? Entonces todo esto es 8 más 16 por el límite. Puedo sacar el menos 3 medios también. Me queda esta constante menos 3 medios. La puedo sacar entonces. Voy a sacar el menos 3 medios. Y me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de una sucesión, que es 3 quintos a la n menos 1. ¿Ya? Y que habíamos aprendido dentro de todo lo que hicimos de sucesiones, del límite de sucesiones, es que cuando uno calcula el límite, cuando n tiende a infinito, de un número elevado a n, si ese número es menor que 1, en valor absoluto, entonces el límite siempre da 0. ¿Ya? Si el valor absoluto de ese número es menor que 1. ¿Ok? Y claro, 3 quintos es un número menor que 1. ¿Sí? Su valor absoluto es igual, es 3 quintos, y sigue siendo menor que 1. ¿Ya? Así que todo este límite que está ahí se va a 0. ¿Ya? Y este otro que es una constante, bueno, se mantiene constante. El límite de una constante siempre es la misma constante. O sea, el resultado de todo este límite nos dio 0 menos 1, que es menos 1. ¿Ya? Y si lo multiplico por los términos que están aquí, me queda menos con menos da más, ¿sí? Y 16 se simplifica con el 2, que es 8, 8 por 3, 24. O sea, todo esto nos dio 8 más 24, que es igual a 30. Y eso es lo que recorrió la pelota. ¿En qué unidad de medida estábamos? Metros. Así que 30 metros. ¿Ok? Ahí está el resultado final. ¿Ok? Eso es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Ya? Sumar todas las distancias que había. ¿Ya? Entonces uno se imagina que la pelota va rebotando infinitamente, eventualmente se queda quieta, como en el infinito se va a quedar quieta. ¿Ya? Y eso es todo lo que recorrió. 30 metros en total. Ujú. ¿Dudas, consultas con este ejemplo? ¿Algo que no se entienda? ¿Estamos bien? Ya, otro de series. Y el último, en realidad. Sí, el último. Entonces, a ver, para como hacer una mirada general de lo que uno tiene que aprender en sucesiones y series. En sucesiones, uno debería saber todas estas características que vimos en el ejercicio de sucesiones. Están las cotas, ver si la sucesión es creciente, decreciente, poder buscar subsucesiones y límites de sucesiones. ¿Ya? Límites de sucesiones en general son bien estándar y hay que revisar ahí. Y para series hay dos tipos de preguntas en general. O le van a pedir calcular una serie, que es lo que acabamos de hacer, calculamos una serie geométrica, o bien determinar si la serie converge o no. Y eso es lo que hicimos en la última clase, en los criterios de convergencia. ¿Ya? No me interesa calcular la serie, sino que me interesa saber si converge o no. Y ahí usted puede ocupar cualquiera de los criterios que vimos. Entonces, aquí me dan una sub n muy complicado. Dice alfa por n más 1, partido en 2n más 1, elevado a n más 1. ¿Ya? Ese a sub n, ¿ya? Yo tengo que meterlo dentro de una serie y me preguntan, ¿para qué valores de alfa, el que está arriba en el numerador, esa serie es convergente? ¿Ok? Me están pidiendo que la serie sea convergente y encontrar los valores de alfa para que eso suceda. ¿Ok? Entonces, no me piden calcular la serie, solo imponer que sea convergente. ¿Ya? Y aquí hay un montón de criterios, tienen 4 criterios. Uno se llama comparación directa, otro se llama comparación al límite, o también se le dice, ¿cómo se le dice eso? Se le dice también, se me olvida el nombre, comparación asintótica, ya me da lo mismo. Después hay un criterio de la razón o del cociente.
y después hay otro que se llama de la raíz. Son 4 criterios, ¿ya? Y en general, ¿cómo yo sé cuál ocupar? Depende del estilo de la serie, ¿ya? ¿Cuál es la forma del A sub n? Me va a dar pistas de qué criterio quiero usar, ¿ya? Por ejemplo, acá yo voy a usar el criterio de la raíz. Es una raíz enésima la que voy a calcular, ¿ya? ¿Por qué raíz? Porque aquí está elevado a una n. Entonces, si yo le aplico una raíz enésima, puedo en el fondo jugar con esa exponencial. Esa es la idea. Si la expresión A sub n es exponencial, entonces conviene mucho ocupar el de la raíz o el del cociente. Ya con cualquiera de esas dos, uno puede manipular la expresión. Entonces yo voy a usar el criterio de la raíz. En la clase vimos un ejemplo por cada criterio, entonces ahí pueden revisarlo, a ver cómo se comportan los distintos casos. Yo voy a hacer criterio de la raíz. ¿Ya? ¿Qué significa el criterio de la raíz? Voy a tomar el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima del valor absoluto de mi a sub n. Voy a hacer ese cálculo, ¿ya? Lo primero que uno se da cuenta es que la expresión claro, si yo le aplico valor, lo que pasa es que aquí tengo distintos alfa, los alfa pueden ser positivos o negativos. Entonces, mi a sub n puede ser positivo o negativo, ¿ok? Porque ese alfa puede tomar cualquier valor y puede hacer que toda esta fracción sea negativa, ¿ya? Y si está elevado a algo, cuando ese algo sea par me va a dar positiva y cuando ese algo sea impar me va a dar negativo, ¿ya? Entonces puede ser que tome valores negativos, pero no importa, porque el criterio me dice tome el valor absoluto, ¿ok? Entonces da un poco lo mismo si da positivo o negativo, ¿ya? Entonces voy a hacer límite cuando n tiende a infinito de la raíz de la fracción que está acá, ¿ok? Pero cuando yo hago raíz enésima, es lo mismo que si al exponente uno lo divida en n. O sea, esto es el mismo exponente, n más 1, pero dividido en n. Y yo tengo que calcular ese límite, ¿ok? En algún momento lo comentamos dentro de la materia de límite de sucesiones. En general sirve hacer cuando tengo exponentes, o sea, base y exponente. Esto se puede separar en límite de la base ahí, en límite de la base elevado al límite del exponente. Se puede, ¿ya? Pero siempre y cuando ambos valores existan. Si en alguno de ellos me da infinito, por ejemplo, entonces no lo puedo separar así, ¿ya? Lo conversamos para el tema de los límites exponenciales, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces voy a calcular por separado cuánto vale eh, el límite de abajo, ¿cierto? De la base y el límite del exponente, ¿ya? En la base primero, entonces me voy a preocupar de la base. Base, ¿ya? Y voy a ver los distintos valores de alfa, ¿sí? Aquí el único peligro, o en realidad lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer directo. Acá esta expresión tiene el mismo grado, es un cociente entre polinomios, ¿cierto? Y arriba tiene grado 1, ¿cierto? Y abajo también tiene grado 1. Entonces cuando uno calcula límites de cociente entre polinomios, con el mismo grado, el resultado de ese límite es, son los coeficientes principales dividiéndose. ¿Quién es el coeficiente principal del primer polinomio? Alfa. ¿Y quién es el coeficiente principal del polinomio de abajo? 2. Así que ese resultado es alfa medios, ¿ya? Y si ahora me preocupo del exponente,
¿Ya? De nuevo tengo el límite de un cociente entre polinomios. N más 1 arriba, N abajo. Son polinomios de grado 1. ¿Ya? Ambos tienen el mismo grado de nuevo. Grado 1 arriba, grado 1 abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo da el límite? Bueno, el resultado es el cociente entre los coeficientes principales, que en el coeficiente del n, un 1, tanto arriba como abajo. O sea, en el exponente, el resultado es 1. ¿Ya? Así que el límite total, el límite, cuando n tiende a infinito, de mi raíz enésima de mi sucesión, es eh, alfa medios elevado a 1. ¿Ya? Y eso es lo mismo que alfa medio. ¿Ya? Calculé ese límite. El criterio de la raíz me pide calcular ese límite. Y lo acabo de hacer. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver qué dice el criterio. Y una vez que calculo el límite, ¿qué es lo que dice el criterio? El criterio dice que si ese número me da un valor entre 0 y 1, entonces ahora por el criterio de la raíz, esta serie va a ser convergente siempre y cuando este número me dé entre 0 y 1. ¿Ya? Puede ser 0, ¿ya? Puede ser, en el 0 tengo un igual, ahí puede ser mayor o igual a 0, pero en el 1 no. ¿Ya? En el 1 eh, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, eh, ahí después, ahí obtengo condiciones. Multiplico por 2 a ambos lados y me queda que el 0 es menor o igual que alfa y menor que 2. Y ahí tengo condiciones para el alfa. ¿Ya? Y nos estaría faltando qué pasa con el caso si alfa es 1. ¿Ya? Y si alfa es 1, déjenme revisarlo acá arriba. Eh, Claro, me estaría faltando qué pasa si el caso alfa igual 1. Eh, a ver. eh, si alfa es 1. Claro, lo que pasa es que cuando el. Perdón, no es cuando alfa es 1, es cuando alfa es 2. Perdón. Me estaría faltando qué pasa si este valor me da 1. Ahí. Eso. Lo voy a hacer en la otra página. Acá. Entonces, el único caso que me falta es si. Porque el criterio no me dice nada cuando ese límite me da 1. No dice nada el criterio, entonces tengo que analizarlo aparte. Entonces, ¿qué sucede si el alfa medios hubiera dado 1? ¿Ya? Eso es lo mismo que decir que el alfa es 2. ¿Ya? Y en ese caso me hubiera quedado así. Tendría el límite, perdón, tendría que mi A sub n sería arriba 2n más 1, abajo también 2n más 1, y todo esto eh, elevado a n más 1, ¿cierto? Eso me hubiera quedado. Y esa expresión, bueno, se cancela todo adentro y me queda 1 elevado a n más 1. Esa sería mi sucesión, ya que es lo mismo que 1 elevado a n. ¿Sí? Para cada n la sucesión es 1. Entonces mis a sub n serían puros 1. 1, 1, 1, 1, etc. Esa sería mi sucesión. ¿Ya? Para cada n, esa es mi sucesión. Y obviamente, si yo hago la suma infinita desde n igual 1 hasta infinito de puros unos, eso me da infinito. ¿Ya? Porque diverge. De hecho, una condición necesaria para que las series sean convergentes es que mis a sub n tiendan a 0. No es suficiente eso, pero es necesario.
¿ya? Los A sub n tienen que tender a 0 para tener una chance de que la serie sea convergente, ¿ya? Y el 1, la sucesión 1, no se va a 0, se mantiene 1. Así que esa siempre da infinito, siempre. Siempre la serie completa no converge, ¿ya? Por lo tanto, si alfa es 2, la serie diverge, ¿ya? Y ahora estoy seguro, como ese caso cuando el criterio de la raíz, cuando el límite me da 1, no me dice nada, entonces lo tengo que analizar aparte, ¿ya? Por lo tanto, ahora sí puedo decir que si mi alfa se mueve entre 0 y 2, sin incluir el 2, la serie de mis A sub n es convergente. Y ahí termino. ¿Ya? Esa es la condición de alfa. Tiene que moverse entre 0 y 2, pero sin incluir el 2. Y ahí está. Eso. ¿Hay alguna duda? Aquí usé un criterio, pero hay más criterios. ¿Ya? Generalmente, si tienen algún exponente con n, conviene mucho hacer o el criterio de la raíz o el criterio del cociente. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos el miércoles. Cámara encendida para el certamen, como los otros certámenes. Y eso, si hay alguna duda de aquí al miércoles, me la mandan por mail. Ya, chicos, que estén súper bien, que tengan un excelente inicio de semana. Chao, profe, gracias por la clase. Gracias a ustedes.